Los indicadores nacionales para la mejora continua de la educación es un documento que hemos venido publicando desde hace 5 años, ¿no? Esta 2024 es la última edición que recientemente sacamos y es un documento que contiene información que va dirigida principalmente a los tomadores de decisiones en materia educativa, es decir, las autoridades educativas federales, las autoridades educativas estatales, incluso a nivel municipal. Pero también es un documento que informa a la sociedad en general sobre el sistema educativo nacional. Este documento tiene la particularidad de que es un documento que es elaborado técnicamente, cuidado en el análisis de los datos que provienen de diversas fuentes, ¿no? Ahí la riqueza del documento, que tiene información que deriva del formato 911, información que procesa, recupera, procesa y emite y publica el INEGI, por ejemplo, informes que produce el Coneval, entre otros, ¿no? Entonces es un documento que mezcla la información y que le permite al que hace el análisis poder hacer un análisis más completo que informe sobre el estado actual de la educación. Pero además es un documento que también contiene algunas reflexiones de política con la intención de poder colocar el acento en dónde están los avances y en dónde están los retos que tiene el sistema educativo nacional y también los sistemas educativos estatales, porque tenemos desagregaciones de los indicadores tanto a nivel nacional como por cada una de las 32 entidades federativas. Y además otra particularidad, este documento que tenemos en el 2024 es un análisis histórico que toma los ciclos escolares 2018-2019 como el referente para el análisis, el inicio del sexenio, y concluye en el 2022-2023, que es el último ciclo de la información disponible. Entonces tenemos 5 años de análisis que nos permiten poder ir viendo en qué medida el sistema educativo ha ido avanzando, en dónde se ha detenido y en dónde persisten los retos y las brechas, ¿no?, que hemos ido señalando a lo largo de estos años en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. El análisis de los 5 años que se hacen en el documento refleja que hay avances significativos en el sexenio que concluyó. Algunos ejemplos de los avances que podemos advertir es, por ejemplo, de manera general, el sistema educativo tuvo algunos estancamientos en estos 5 años derivadas o propiciadas por el COVID, ¿no? Una pandemia que impactó al sector educativo a nivel nacional y a nivel mundial. Lo que podemos advertir en el análisis es que al final del sexenio, la asistencia, por ejemplo, en educación preescolar y en educación media superior pudo recuperarse. Por ejemplo, te doy algunos datos, ¿no? En el caso de la población de 3 a 5 años, que es la población que normativamente asiste a educación preescolar, recuperó el porcentaje previo a la contingencia sanitaria cuando alcanzó 76.1 en el 2022 y luego cayó a 72.9 en el 2020, ¿no? Y entonces hubo una recuperación, los niños ya regresaron a la escuela y lo mismo sucedió en educación media superior. En educación media superior teníamos un grave problema con la asistencia, los jóvenes se desafiliaron de educación media superior, es decir, se fueron de la escuela o el sistema los expulsó y después de la pandemia hay un repunte, volvemos a recuperar la matrícula y lo que estamos advirtiendo aquí es que hay acciones que se hicieron en el sistema educativo nacional para poder abatir este tipo de situaciones que tenían que ver con la asistencia, con la cobertura y con la desafiliación, 3 grandes problemas que estaban acentuados en la pandemia. Pero también hay otros indicadores que nos permiten poder advertir que en educación básica, en educación media superior en México, se han tenido avances importantes. Por ejemplo, el grado promedio de escolaridad en México ha ido incrementándose, lo que es una buena noticia.
¿Cómo podemos advertir el grado promedio? En la medida en que tengamos más jóvenes insertos en el sistema educativo nacional, es decir, cuántos niños, cuántos adolescentes y cuántos jóvenes asisten más a la escuela. Por fortuna, en nuestro país ahora tenemos más población que está asistiendo a la escuela y el grado promedio ha ido aumentando, aunque para algunos pudiera ser no tan significativo de que haya pasado en el 2018 de 9.4 a 9.8. Esto es un indicador interesante porque nos dice que ahora la población está concluyendo el primer año de educación media superior. Desde luego que en algunas entidades que tienen, todas las entidades son distintas, ¿no? Y que tienen algunas condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, pues el grado promedio de escolaridad puede ser más bajo y ahí hay un reto importante. Pero aún así, el grado promedio en algunas entidades donde tradicionalmente o típicamente el grado promedio había sido bajo, ha ido subiendo, ¿no? Y eso es una buena noticia. Y la otra buena noticia de que nos da cuenta de que el sistema ha ido mejorando es que las mujeres, en el caso de las mujeres en México, están marcando pauta en la asistencia escolar, es decir, cada vez más niñas y adolescentes y jóvenes están inscritas en los espacios escolares y están asistiendo. En los grupos de 12 a 14 el porcentaje es ya de 93.2, en el de 15 a 17 es de 76.4 y en el de 18 a 24 es de 35.8. Este porcentaje era más bajo en otros años. La noticia es que los hombres están asistiendo menos a la escuela. Y ahí hay algunos fenómenos importantes de investigación, ¿no? Es decir, poder indagar cuáles son las causas por la cual los hombres han dejado de asistir a la escuela. Pero la buena noticia es que las mujeres ahora ya están en la escuela. Yo creo que hay un indicador importante que tiene que ver con las condiciones de analfabetismo, ¿no? Que cada vez se ve como más distante, pero es un indicador que aún persiste, sobre todo en las comunidades rurales. En el caso de México, todavía tenemos población que no sabe leer ni escribir un recado de acuerdo a la información que recupera el INEGI. Una buena noticia es que estamos erradicando el analfabetismo pues, a través de las diferentes estrategias que se han implementado en el sistema educativo y pasamos de 5.7 a 4.9, es decir, vamos a la baja. Principalmente la población de la tercera edad es la que se encuentra en condiciones de analfabetismo y bueno, todavía hay algunas cosas que se tienen, digamos, algunas iniciativas que se tienen que emprender para poder atender el derecho a la educación de toda la población. Pero también hay otros temas que tienen que ver con avances, ¿no? Hemos avanzado en la cobertura escolar y en la mejora de la infraestructura escolar, que ahorita les platico cómo vamos en el tema de la infraestructura. Por ejemplo, en el tema de la infraestructura, que se refiere a los servicios básicos con los que deben contar las escuelas y los planteles, los datos que nosotros tenemos y los hemos ido siguiendo durante esta ruta de 5 años, es que vamos a entender como disponibilidad de servicios básicos el agua potable, la electricidad, los servicios de sanitarios, el lavado de manos, incluso la infraestructura adaptada y el internet, que han sido como otros elementos que hemos analizado. Pero en cuanto a estos servicios básicos, lo que hemos visto es que hay una mejora de forma muy constante. Por ejemplo, en primaria pasamos de 63.4 a 71.8 entre los ciclos 18-19 a 22-23, es decir, vamos incrementando la mejora de la infraestructura. En secundaria pasamos de 68.7 a 76, en media superior de 58.7 a 63.4. Creo que la velocidad de su progreso, lo que nosotros hemos encontrado tiene relación con programas federales que se han impulsado y políticas que se han impulsado, y eso tiene que ver con el programa La Escuela es Nuestra. Es decir, esta iniciativa de otorgarle recursos directamente a las escuelas para la mejora, pues ha
surtido efecto, porque los datos ahí están. Otros indicadores que nosotros podemos ver es que en el caso de preescolar y las primarias públicas con 100 o más estudiantes que antes no contaban con director sin grupo, lo que vemos ahora es que hay ahí algunas, digamos, mejoras. En el 18-19 los preescolares contaban con el 89.7 de maestros sin grupo. Para el 22-23 pasaron a 92.8 y en primaria pasaron de 89.5 a 91.5. Es decir, cada vez más escuelas tienen directores en grupos para cumplir la función de gestión y acompañamiento en los procesos pedagógicos. Y bueno, también otro dato que destacan en los indicadores es que el incremento de jóvenes de 18 a 24 años con educación media superior terminada, pues ha subido de 47.6 que teníamos en el 2018 a 53.2 en el 2022. ¿Esto qué significa? Que la educación superior tiene el gran reto de recibir en los próximos años a cada vez más nuevas generaciones que están egresando, ¿no? Es decir, cada vez más jóvenes están concluyendo la educación media superior y eso es una buena noticia para el sistema educativo nacional. Quizá es una buena noticia para el CEN, pero es un gran reto para la educación superior, ¿no? Porque habrá que abrir más universidades, tener mayor cobertura de las universidades públicas, acercar más las universidades a las escuelas, a las comunidades, sobre todo a las comunidades rurales. En las visitas que hemos hecho a las entidades, lo que nosotros hemos planteado a las autoridades educativas estatales es que no hay que plantearse como la meta la media nacional. Tú sabes que 32 entidades es un crisol, ¿no? Es un crisol, tenemos una heterogeneidad de situaciones en cada entidad y cada entidad es distinta de la otra. Yo no podría pensar que las entidades van a ir a un mismo ritmo. En general hay algunas situaciones que tendríamos que atender, pero en lo particular yo creo que las entidades tendrían que ir advirtiendo en dónde están los retos que tienen en cada una de sus comunidades, en cada uno de sus niveles educativos y las modalidades y sus sistemas. Yo creo que tenemos que seguir incidiendo en algunas que son importantes para el CEN, ¿no? El gran reto es poder pues sí, ir avanzando en cada una de las entidades, pero atender algunas que son de carácter general, como por ejemplo, el tema de la inclusión educativa. La inclusión educativa es un tema que estamos prácticamente con muy pocos avances. Me refiero a las adaptaciones que hay que hacer en tema de infraestructura. Es decir, tenemos pocas infraestructuras adaptadas en las escuelas y los planteles de media superior, como por ejemplo rampas, barandales, espacios educativos adecuados, pertinentes, o materiales que las y los jóvenes requieren, como libros en braille, en macrotipo, estos para débiles visuales. Hay muy pocos en las escuelas, es decir, hay una necesidad de poder redoblar esfuerzos o de seguir impulsando acciones o estrategias para poder atender el tema de la inclusión. Y bueno, la parte pedagógica, que es todo un gran tema, todavía es una situación que hay que seguir atendiendo. Pero hay otras que tienen que ver con observar la asignación de directivos sin grupo, que ya lo decía hace un momento, para poder cumplir con el tema de la gestión y el acompañamiento, avanzar en asegurar la presencia de docentes de especialidad en donde sea posible, educación física, educación tecnológica, artes, idiomas, en las escuelas públicas de educación básica. Y también lo que nosotros podemos advertir es que se tienen que dar una continuidad a las acciones de política pública para atender a la población que está en rezago educativo, en condición de pobreza, de discapacidad, de marginación, para poder avanzar hacia el cumplimiento del derecho a la educación en México. Entonces, todavía hay muchas cosas que hacer, ¿no? En general hay actividades, pero en lo particular, como lo hemos conversado con las autoridades, hay en algunos más que hacer
que en otras, pero finalmente todavía están ahí los retos en el SEC. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.